¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si te enamoras perdidamente de una vampira hermosa que en vez de chupar sangre, inyecta sangre en la gente? Ya que pues vino mal de fábrica. A ti te parece muy curiosa, pero cada vez que te quieres acercar a esta, ella se va corriendo de ti, ya que se supe sonroja y termina con el real sangrado nasal. Sí, así a los Sanji de One Piece. Así que tú, como buen macho que se respeta, intentarás enamorarla, ya que está bien pechugona y quieres aprovechar el baj. Digo, ¿te parece bien tierna? Suena interesante, ¿verdad? Pues más o menos es de esto lo que se trata el anime de Karin Chibi Vampire. El anime comienza con una pesadilla de nuestra waifu llamada Maki Karin, quien era un estudiante de secundaria que parecía totalmente normal, pero que en realidad pertenecía a una familia de vampiros. Aunque la historia transcurre en el Japón actual, esta raza aún conserva algunos descendientes y Karin es una de ellos. Su vida, sin embargo, pues no es tan diferente de la de cualquier adolescente. Esta iba al colegio y tenía una mejor amiga llamada Maki, y pues acababa de conocer a Uzui Kenta, un estudiante de intercambio que recién llegaba al lugar. Desde el primer momento en que lo ve, Karin siente un escalofrío bastante intenso, por lo que termina desmayándose y debe descansar un rato en la enfermería. Al volver a clases, se da cuenta de que esta sensación comenzó cuando cruzó la mirada con Uzui, cuyos ojos parecen alterar algo dentro de ella, despertando sus instintos sobrenaturales. Lo curioso es que Karin no era una vampiresa común, no bebe sangre, la luz del sol no le hace daño y además detesta la oscuridad, o sea, una vampira de estos tiempos. Para entender mejor su rareza, conocemos a su familia, su madre, Carrera, su padre Henry y su hermana menor Anju, quien siempre cargaba una marioneta parlante llamada Boogie. Karin nos explica que siempre había sido el bicho raro del clan, ya que su cuerpo producía sangre en exceso cuando se alteraba emocionalmente. Así que, en lugar de tomar sangre, debe morder a alguien para liberarla, o de lo contrario colapsaría. Por eso cuando ve a Uzui se marea y se sonroja sin control. Al final no le queda de otra que esperar a la noche para buscar una víctima entre comillas, y pues deshacerse del exceso de sangre. Todo cambia cuando el prota descubre el secretito de Karin, y al principio queda bastante descolocado, pero decide mantenerlo en secreto ya que como buen caballero no anda divulgando cosas privadas de los demás. El problemita es que Karin malinterpreta todo y cree que su presencia solamente le traerá problemas a Uzui, así que le pide que no se le acerque más y que olvide lo ocurrido. Obviamente esto era imposible, sobre todo porque ella deja de ir a clases por varios días, y Uzui no podía sacarse de la cabeza lo que había visto. Por suerte, el destino se encarga de juntarlos otra vez, y resulta que la familia del prota anda corta de dinero, y Karin es la única de su casa que puede trabajar, así que ambos terminan coincidiendo en el mismo empleo de medio tiempo. Al inicio todo es medio incómodo, pero poco a poco se va soltando, hasta que por fin puede conversar sin que ella se desmaye o empiece a sangrar a chorros. Cuando las cosas empezaban a mejorar, aparece Ren, el hermano mayor de Karin, interrumpiendo el momento y dejando a Uzui con más dudas que antes. Su motivo era simple, quería averiguar qué tipo de sangre es la que atrae tanto a su hermana. Cada vampiro tenía un gusto particular, algunos preferían la sangre de los mentirosos, otras la de los honestos y así con cada emoción humana. Lo interesante es que al morder a alguien no solamente absorben su sangre, sino también parte de sus emociones. Por ejemplo, si una persona está estresada, el vampiro le absorbe este malestar y lo deja tranquilo por unos días. Con esto en claro, queda evidente que Karin se ve afectada por el tipo de sangre de Uzui, ya que su cuerpo reacciona exageradamente cuando estaba cerca de él. Pero pues lo más curioso llega después, cuando descubrimos que no solamente él podía provocar esta reacción, también la madre del prota Fumio genera el mismo efecto. Aprovechando la oportunidad, Karin decide morderla para liberar el exceso de sangre y de paso aliviar la depresión de la señora que tenía por haber perdido su trabajo. Esto llevó a Ren a una conclusión importante: el tipo de sangre que más atrae a su hermana es la que transmite tristeza y desilusión, convirtiéndola en un caso bastante único, una vampira capaz de absorber los problemas de los demás. Esta misma noche, la familia de Karin se entera de su nueva peculiaridad. Al principio pues se decepciona un poco, ya que ni en eso podían tener una hija normal, pero al final deciden aceptarla tal y como es y dejar que siga su propio camino como buena vampiresa adolescente. Días después, vemos que a diferencia de su mamá, Uzui sí que recuerda lo que había pasado aquella noche, cuando Karin le había mordido el cuello, así que intenta investigar por su cuenta, pero no encontró nada que explique lo que había visto, por lo que prefirió dejar el tema atrás. Lo malo es que con este nuevo descubrimiento, la pequeña amistad que estaban construyendo se va al tacho, ya que Karin siente que no está bien acercarse a alguien solamente para utilizarlo como su descarga emocional. Por eso decide alejarse completamente de Uzui, aunque había un pequeño detallito que no había considerado: van a la misma escuela, al mismo año y en la misma clase. Así que por más que quiere evitarlo, lo ve todos los días, así que se propone encontrar la manera de hacerlo feliz. Su idea era simple:
Si Usui estaba feliz, su sangre ya no tendría ese sabor que tanto la altera. En teoría sonaba perfecto, pero en la práctica era casi imposible, ya que como le dice su mejor amiga, la felicidad es diferente para cada persona. Pasan los días y Karin se va rindiendo poco a poco, hasta que Maki descubre el detalle clave. Usui no había comido bien en varios días. Recordemos que este venía de una familia bastante humilde, vive solo con su madre y a veces apenas tenían para la renta, así que no era raro que pase bastante hambre. Justo este día Karin no tenía ganas de almorzar, así que Maki tomó su bento y se lo llevó al prota. Usui lo acepta feliz y para la noche ya se le nota mucho más animado. Cuando Karin se entera, se sorprende al notar que ya no sentía esa reacción exagerada al estar cerca de él. Todo cobra sentido cuando Usui le agradece por la comida y le dice que se había sentido muy feliz al probarla. Aquí es cuando Karin por fin entiende lo que buscaba. La verdadera clave estaba en hacer feliz a las personas. Desde entonces, decide llevarle todos los días un almuerzo distinto. Con toda la emoción del momento, Karin no pensó bien en cómo darle lo bento a Usui sin que pareciera que se le estaba insinuando. E incluso Maki ya daba por hecho de que su amiga estaba enamorada. Para disimular bien, Karin inventa una excusa medio absurda y así logra mantener su plan sin levantar ninguna sospecha. Así que, mientras tanto, Usui empieza a dudar seriamente de la verdadera identidad de nuestra waifu, ya que le resultaba muy extraño que su madre haya cambiado tanto justo después de aquel encuentro en el parque. Y encima descubre unas marcas de colmillo en su cuello. Al recordarla abrazando a un par de personas en situaciones bastante raras, y llega a una conclusión: Karin podría ser una vampira. El problema es que ninguna leyenda encajaba del todo, ya que Karin es lo opuesto a los vampiros clásicos. Y por si fuera poco, durante esa misma semana, el chico la ve exponiéndose al sol, cocinando con ajos y hasta pelando cebollas sin que le pase absolutamente nada. Como última opción, Usui decide preguntarle directamente, pero antes de que esto ocurra, Anju, la hermanita menor de Karin, aparece de la nada en su camino de regreso a casa y le lanza una advertencia. Si quiere seguir con vida, más le vale dejar de investigar y olvidarse de su hermana. Y aunque al principio Anju parece bastante siniestra, en realidad solamente intentaba proteger a Karin de cualquier peligro. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo sin importar a quién tenga que arrastrar en el proceso. Sin embargo, esta vez su plan va un poco más allá. Al notar que Usui tenía la sangre perfecta para equilibrar la condición de Karin, decide dejar que él descubra la verdad por sí mismo. De esta manera podría acercarse a su hermana y crear una relación que beneficie a ambos. Literalmente Anju estaba tan convencida de que su plan podía funcionar que incluso evita que Ren le borre los recuerdos a Usui o que le haga algo peor. Es en este punto que el chico deja de ser un simple humano sin utilidad para convertirse en una pieza clave en el desarrollo y madurez de Karin. La propia Anju explica que todo había empezado cuando vio cómo Usui le prometió a su hermanita que jamás revelaría su secreto. Este gesto, sumado al hecho de que su sangre era única compatible con la extraña condición de Karin, lo convertía en un aliado valioso y necesario para su futuro. Además, el destino juega a su favor, ya que resulta que la casita del prota estaba justo detrás de la mansión de los Maka, así que no solamente eran compañeros de clases, sino también vecinos y cómplices en el secreto de los vampiros. Con el panorama más claro, Karin empieza a descubrir nuevos detalles sobre Usui. Su mamá era la mujer a la que había mordido aquella noche, y la causa de su tristeza es la difícil situación económica que vivían día a día. Lo curioso es que sus padres aún no saben nada de esto, por lo que una noche, justo cuando Usui salía del trabajo, Henry lo secuestra amablemente para tener una charla de hombre a hombre. Obviamente Carrera también se une al interrogatorio, pero ninguno de los dos tenía malas intenciones. Solamente querían asegurarse de que este chico sea alguien confiable y capaz de guardar el secreto familiar. Una vez se gana su confianza, Anju aparece nuevamente para aclarar el tema de su madre y explicarle en detalle cómo funcionaba la extraña condición de Karin. Dentro de todo lo raro del momento, Usui entiende perfectamente la situación y asume dos responsabilidades nuevas. La primera, ser leal a la chica que le confió lo más íntimo de su vida. Y la segunda, cumplir la promesa de proteger el secreto de todos los vampiros que vivían ocultos en este mundo. Días después de todo este lío, la relación entre nuestros panas vuelve a la normalidad. Y ahora que ya no tenían secretos, Karin puede seguir con su plan de alegrarle el día a Usui con sus oventos. Y de paso, conocerlo un poquito mejor, ya que al final, él seguía siendo un aliado importante para su familia. Sin embargo, aunque comer juntos le sube el ánimo al prota, su sangre seguía afectando a Karin, al punto de que se sonroja cada vez que está cerca de él. Como no tiene idea de qué estaba pasando, intenta subir la intensidad de sus comidas para hacerlo más feliz. Pero esto no sirve de mucho, ya que el verdadero problema de Usui no era el hambre, sino toda su situación económica. Desde hace tiempo su mamá había perdido el trabajo y él había tenido que cargar con todo, estudiante de día y trabajador agotado de noche. Poco a poco esto le había drenado la energía y la felicidad, convirtiéndose
convirtiéndose en la razón por la que, a pesar de tener a Karin cerca, seguía viéndose triste y cansado. Karin no sabía nada de esto, así que lo único que podía hacer era seguir apoyándolo con su comida y su compañía, esperando poder aliviarlo un poco. Con el paso de los días, la salud de Usui empeora. Su cuerpo ya no le responde y apenas puede mantenerse de pie. Irónicamente, toda esa negatividad lo convierte en una bomba emocional para Karin, ya que recordemos que su tipo de sangre favorita es la de las personas con tristeza o desdicha. Y en ese momento, Usui es prácticamente un buffet andante de depresión. Luego de desmayarse en pleno trabajo, Usui acepta la invitación de Karin para hablar un ratito, y finalmente le cuenta su situación familiar, que lamentablemente estaba a punto de empeorar. Hace un tiempo, Carrera explicó que los efectos de la mordida de un vampiro duraban solamente un tiempo, y después la persona volvía a su estado emocional original. Y justo esa noche, Usui nota que su madre había dejado atrás esa breve felicidad artificial y vuelve a ser la misma mujer agotada y triste de antes de conocer a Karin. Irónicamente, las sorpresas no terminan ahí, ya que de regreso a clases, un tipo rubio aparece en la entrada de la escuela. Ese tenía un aspecto bastante raro, pero como era guapetón, a las chicas poco les interesaba su ropa y preferían quedarse embobadas con su cara. Karin, en cambio, ni lo mira. Estaba más concentrada en llevarse bien con sus amigos. Pero todo cambia cuando el desconocido la toma entre sus brazos y le suelta, sin previo aviso, que era su mujer ideal. Obviamente todos se quedan con cara de ¿qué? Incluido Usui, quien justo estaba llegando al lugar. Aquí conocemos a Winner Sinclair, un estudiante de intercambio que se había mudado por motivos familiares poco claros. Para nuestros panitas, era la primera vez que lo ven, pero según él ya conocía a Karin. Dice que hace años estuvo en Japón, donde supuestamente se había enamorado de ella, e incluso asegura que se habían dado un beso. Por si fuera poco, todo esto viene de un sueño que había tenido en su país, pero como el rubio era tan intenso, había decidido hacerlo realidad al verla en su misma clase. Con el pasar de los días, Winner hace de todo para llamar la atención de Karin, pero a esa no le interesa en lo absoluto. Y todo empeora cuando descubrimos su verdadero secreto. Es un cazador de vampiros. Sí, así como suena. Este era el misterio que escondía sobre su familia y el motivo de su traslado a Japón. Obviamente Karin sale disparada de ahí, ya que desde niña le había tenido pánico a los cazadores. Usui aún no sabía la razón, pero igual le ayuda a escapar para que puedan hablar tranquilos más tarde. Horas después, Karin le cuenta todo al prota, quien entiende perfectamente su situación, ya que en el fondo le recuerda a cómo se conocieron. Usui le aconseja aclarar las cosas con Winner para evitar malentendidos y que deje de molestarla, pero pues el rubio resulta ser un tipo bastante tóxico. Esa misma tarde espera a Usui a la salida y lo reta a un duelo de esgrima, apostando que el perdedor tendría que alejarse de Karin para siempre. Usui acepta sin dudar, ya que sabía que no podía perder. Todavía tiene una promesa que cumplir y sobre todo una sonrisa que proteger, además de esos almuerzos que le salvan la vida todos los días. El duelo se lleva a cabo y aunque Usui no era un espadachín profesional, termina ganando de la forma más absurda posible. Winner, el gran cazador de vampiros, le tenía miedo a la sangre, así que apenas ve que Karin sangra por la nariz, se desmaya en pleno combate y no le queda de otra más que aceptar su derrota. Con el pasar de las semanas la situación seguía igual. El guapetón de Winner continuó obsesionado con ganarse el corazón de nuestra waifu, excusándose en el que el primer duelo lo había ganado ella y no Usui. Básicamente el tipo no entendía cuándo rendirse. Poco a poco nos damos cuenta de que Winner no era precisamente un genio, ya que incluso cuando patrullaba las calles de Japón por las noches, se topaba cara a cara con Henry, el padre de Karin, y ni siquiera notaba que era un vampiro. Pues así deficiente era nuestro cazador, y como no encontraba ningún monstruo que cazar, con el tiempo cae en la depresión. Irónicamente, eso eleva los niveles de desgracia en su sangre, complicándole la vida a Karin, quien apenas puede controlar sus impulsos cuando lo ve. Por suerte, justo en uno de esos momentos críticos, Usui aparece al rescate, alejándola de la multitud para proteger su secreto y así calmarla antes de que pierda el control. El problema es que Winner es tan escandaloso que exagera cualquier tontería. Por eso, poco después, en la escuela se forma un escuadrón cazavampiros con el objetivo de salvar a sus compañeros del malvado monstruo, que supuestamente rondaba en los pasillos. Como Karin y Usui no tenían ni idea de lo que estaba pasando, cuando regresan a limpiar el charco de sangre que habían dejado, son acorralados por ese grupo de locos. Así que no les queda de otra que salir corriendo para esconderse de nuevo. Toda la escuela estaba llena de trampas diseñadas para debilitar a vampiros, pero como Karin era una vampiresa rara, ninguna le hacía efecto. Así logran limpiar la escena y crear un engaño para desviar las sospechas. Pero cuando todo parecía solucionarse tranquilamente, Karin activa sin querer una de las trampas.
alertando al escuadrón y dejando a ambos en una situación bastante comprometedora. Al menos, el momento incómodo sirve para fortalecer su relación y prepararlos para los futuros malentendidos que se avecinan. Todo parecía ir bien entre Karin y Usui, y de hecho todos queremos que encuentren la felicidad juntos. Sin embargo, había alguien que no lo ve con tan buenos ojos: Anju, la hermanita menor de nuestra waifu. En el fondo, esta siente que el prota le estaba robando a su única amiga, además de sus peluches parlanchines. Para entender sus sentimientos, tenemos que retroceder unos añitos, antes de que Karin entrara a la escuela. Estas eran inseparables, y pasaban los días jugando en casa, en el patio o simplemente hablando de lo que sea. Siempre eran solamente ellas dos contra el mundo. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. Karin creció y empezó a salir más y vivir su adolescencia, por lo que su relación se distanció un poquito. Aún así, el cariño entre hermanas nunca desapareció, y todo siguió en calma hasta que apareció Usui, despertando en Anju una mezcla confusa de celos y miedo de perder a su hermana. Aunque Anju no sabía muy bien cómo expresar lo que siente, sus recuerdos nos muestran lo profundo de su conexión. Cuando eran niñas, una vez se escapó de la casa para ir a verla, pero terminó perdida en medio de una tormenta. Un simple perrito de juguete la asustó tanto que rompió a llorar, sintiendo por primera vez la soledad. Finalmente Karin llegó a rescatarla, pero aquella experiencia le dejó una cicatriz emocional que nunca olvidó. Con todo esto en mente, Anju comprende que no van a poder estar juntas para siempre, ya que tarde o temprano alguien ocupará este lugar al lado de Karin. Aún así, tenía en claro que había algo que jamás cambiará. Las dos son hermanas, y pase lo que pase, la familia nunca se abandona. Por si alguien aún lo dudaba, ya estaba más que claro que esa persona especial para Karin era Usui, y el destino parecía empeñado en juntarlos una y otra vez para que su relación siga avanzando. Unas semanas después, llegaron los resultados de los exámenes finales, y como era de esperarse, a Karin no le iba nada bien. Con todo lo que había vivido últimamente, era imposible que se concentrara en la escuela. En cambio, Usui sí que destacaba entre los mejores de su clase, así que termina siendo su única esperanza si es que no quería reprobar y ganarse una visita del sensei a su casa. Usui acepta sin dudar convertirse en su tutor, pero las cosas no salen tan fáciles como pensaban, ya que sus horas de estudio se ven interrumpidas por malentendidos con sus compañeros, imprevistos del trabajo y hasta por los celos sobreprotectores de Henry, quien claramente no estaba preparado para ver a su hijita pasar tanto tiempo con otro chico. Aún con todo esto, Karin empieza a notar que había algo raro más que preocupaba al prota, algo un poquito más profundo. Así que viéndolo tan tenso, decide abrirle su corazón y contarle que a pesar de que su padre puede ser un poco pesado y controlador, ella lo ama con todo su corazón, ya que sabe que daría la vida por protegerla si fuera necesario. Estas palabras le llegan directo al alma a Usui, quien por fin se sincera con ella. Le confiesa que había estado tan distraído porque ese día le tocaba hacer la visita anual a la tumba de su supuesto padre, alguien que en realidad lo había abandonado cuando él era apenas un niño. Su madre Fumio siempre le dijo que su papá había muerto en un accidente, pero años después descubrió la verdad. Aquel hombre simplemente los dejó y desapareció. Desde entonces, Usui dejó de ir a esa tumba vacía y hacía todo lo posible por evitar que su mamá reviva ese dolor. A partir de ese momento se prometió convertirse en un hombre digno, alguien que trabaje duro y que algún día pueda darle a su familia la vida que siempre merecieron, compensando todo el sacrificio que su mamá hizo por él. Después del pequeño drama familiar, Karin logra aprobar sus exámenes de recuperación, así que oficialmente llegan las vacaciones de verano, un momento perfecto para disfrutar con su mejor amiga y quién sabe, quizá pasar más tiempo con Usui. Pero como era de esperarse, la paz no dura tanto, ya que Winner vuelve a aparecer con una de sus locuras. Esta vez invita a una waifu a una cita en la piscina, lo que provoca que Maki intervenga con un plan bastante retorcido: ayudar a Karin a librarse del rubio para luego tener vía libre con él. Así nace la Operación Chica Egoísta, una cita estratégica que básicamente consistía en sabotear por completo la cita para que Winner pierda el interés. Sin embargo, nada sale como esperaban. El cazavampiros, con sus sentimientos exagerados y su nula percepción social, no capta ni una sola indirecta. Aún así, entre tanta torpeza, Winner deja ver un lado más humano, confesando que solamente quería cumplir un sueño que había marcado su infancia. Estas palabras hacen que Karin recuerde un momento olvidado de su niñez, el día en que durante un eclipse solar mordió por accidente a un hermano al no poder controlar su extraña condición. Este niño resultó ser el propio Winner, quien confundió aquel incidente traumático con el lindo recuerdo de haber sido besado por la chica de sus sueños. Desde entonces, vivió obsesionado con encontrarla, aunque su carrera como cazavampiros fue un completo desastre. Fallaba en todo, se asustaba por cualquier cosa y jamás pudo pelear en serio contra un monstruo. Lo único que lo mantenía cuerdo era este recuerdo del beso junto al lago, aunque ni siquiera sabía que en realidad había sido una mordida. Y para rematar, seguía teniendo pánico a la sangre, tanto que apenas la ve y se desmaya.
Por lo menos gracias a esto, la cita termina sin mayores desastres y Karin logra salir de esa situación sin exponer su secreto. Así que días después de todo el alboroto, Karin vuelve a su trabajo notando algo distinto en el ambiente. Siente una conexión especial con Usui más fuerte que antes. Y pues no era para menos, su plan de los eventos estaba funcionando a la perfección. Cada almuerzo que la preparaba mantenía sus niveles de sangre bajo control y además fortalecía su relación con él. Todo sería perfecto si no fuera porque Ren, su hermano mayor, no lo soporta. A él le molesta ver que su hermana y el prota eran felices sin utilizar trucos mentales ni mordidas, ya que recordemos que Ren era un vampiro seductor que se alimentaba del estrés de las mujeres, manipulándolas con mordeduras que solamente generaban un amor falso y pasajero. Nunca había sentido amor real y por eso veía a los humanos como simples juguetes. Anju, quien siempre estaba un paso por delante, deduce que el nuevo objetivo de Ren era Fumio, la madre de Usui, una mujer cargada de ansiedad y cansancio, justo el tipo de energía que su hermano consideraba deliciosa. Karen comparte el mismo gusto por la sangre de los deprimidos, pero su intención era completamente distinta, ya que esta quería aliviar el sufrimiento y no aprovecharse de él. La situación se complica al día siguiente, ya que Fumio pierde su empleo otra vez y Usui vuelve a llenarse de tristeza, lo que desestabiliza a Karin. Así que al darse cuenta de que su madre era el próximo objetivo de Ren, nuestra waifu decide adelantarse y morderla primero, no por placer, sino por aliviar el estrés antes de que su hermano lo haga. El plan tenía sentido, pero el destino le juega en contra. Así que esta misma noche, Maki le pide que la reemplace en la apertura de un restaurante. Así que el otro día, justo ahí, Fumio aparece buscando trabajo. Karin ve la oportunidad perfecta para acercarse, pero las cosas se salen de control. En un intento de ayudarla, Usui aparece de improviso y en un descuido, Karin casi termina mordiéndolo a él frente a todos. Karin estuvo a punto de morder a Usui ya que lo tenía entre sus brazos, solamente unos centímetros de sus colmillos, pero pues algo dentro de ella la detuvo. Prefirió desangrarse en la terraza antes que lastimar al chico que la aceptaba tal y como era. Horas después, cuando recupera la conciencia, no recuerda nada. No sabe por qué se había lanzado sobre él, ni tampoco qué había pasado exactamente. Y abrumada por la vergüenza, huye del lugar antes de causarle más problemas. Mientras tanto, Fumio, la madre de Usui, vuelve a tener mala suerte. Debe de renunciar a su nuevo trabajo, ya que los clientes del restaurante se sobrepasaban con ella. No lo hacía a propósito, pero su atractivo físico le había traído ese tipo de problemas en todos sus empleos. Y lamentablemente Ren, el hermano mayor de Karin, también la ve como su próxima presa. Justo cuando estaba por acercarse a ella, Karin aparece para detenerlo, desatando una pelea entre hermanos. Ren, cegado por el deseo, no entiende las razones. Para él, Fumio no era más que otra fuente de placer, pero pues su actitud lo lleva demasiado lejos. Y ahí es cuando Henry, el padre de Karin, llega a poner orden y le da una paliza por romper las reglas del clan. Recordemos que la familia Maka tenía un pacto con Usui, proteger su secreto y nunca dañar a los humanos cercanos a él. Gracias a esto, Anju deduce que la verdadera razón por la que Ren estaba actuando así no era por simple deseo, sino que se había enamorado de Fumio, ya que combinaba todo lo que a él lo volvía loco. Una mujer atractiva, vulnerable y con una sangre llena de estrés. Ren obviamente no lo admite y se va furioso, mientras que Karin queda pensativa. Todo lo ocurrido le hace dudar de sus propios sentimientos a Usui. Lo que había empezado como una relación basada en un secreto, poco a poco se había vuelto algo más profundo, algo que ella pues ya no podía ignorar. Aún así se sentía confundida y creía que lo mejor era alejarse. Aunque al día siguiente Usui demuestra que no le guarda ningún rencor, sino preocupación genuina por ella. Este gesto la conmueve tanto que decide contarle toda la verdad. Su cuerpo genera más sangre de lo normal y si no la libera mordiendo a alguien, sufre un dolor tan intenso que puede desmayarse o perder el control. Usui le escucha con atención y comprende lo duro que debe de ser vivir con esto. Así que sin dudarlo, le ofrece su propio cuerpo como su depósito personal, para que no tenga que cargar sola con ese peso ni poner en riesgo a nadie más. En ese momento Karin ve la buena voluntad de Usui por protegerla y finalmente entiende la verdad. Siempre había estado enamorada de él y muchos de sus ataques y desmayos no eran solamente por su condición de vampira, sino por un corazón acelerado cada vez que lo veía. Con el paso del tiempo, ambos continúan trabajando juntos hasta que llega el último día de vacaciones, lo que para Karin significaba un nuevo problema. No había hecho ninguno de sus deberes escolares. Por suerte, Maki aparece justo a tiempo para ayudarla, aunque no puede estudiar en el restaurante ya que aún estaban en horario laboral. La solución era sencilla, reunirse en casa de Karin para pasar la tarde estudiando. Para la sorpresa de todos, Carrera, su madre, acepta sin poner peros, ya que prefería que su hija invite a una amiga antes que una profesora aparezca a hacer una visita incómoda. Esta noche, la sesión de estudio se convierte en una pijamada improvisada, y Maki se queda a dormir para asegurarse de que Karin termine todo y no llegue tarde el primer día de clases. Pero como nada puede
ser tranquilo en esa casa, Anju empieza a mostrarse celosa, apareciendo de la nada con sus típicas miraditas turbias y silencios bastante incómodos. En el fondo, no era maldad, solamente temor a perder a su hermana ante otra chica. Más tarde, cuando estaban por dormir, Karin nota que Maki estaba rara y le pregunta si es que se siente bien, ya que desde que llegó percibió algo extraño en su aura, una tristeza sutil que nunca había notado en ella. Es aquí cuando Maki le confiesa que está enamorada de Winner, aunque el rubio apenas lo notaba porque seguía obsesionado con Karin. Esa confesión explica el peso que llevaba encima, pero también deja en claro algo importante. Por encima de cualquier enamoramiento, su amistad con Karin vale mucho más. Ambas lo entienden perfectamente, se abrazan y deciden dejar atrás cualquier malentendido o inseguridad. Al amanecer, todo vuelve a la normalidad. Karin y Maki regresan a clases como las grandes amigas que siempre habían sido, listas para enfrentar un nuevo ciclo. Aunque como siempre, el destino seguramente les tiene guardada una que otra sorpresita. Como primera actividad del nuevo semestre, el salón de nuestros protagonistas debe preparar una casa embrujada para el festival cultural. Irónicamente, el proyecto termina siendo casi una copia de la casa de Karin, solo que sin el demonio sanguinario que curiosamente acababa de despertar en el mundo real. Todo ocurre bastante rápido durante el día. Nadie nota nada extraño, pero por la noche el parque cercano a la mansión Maka aparece lleno de personas desmayadas con marcas en el cuello. Mientras vuelve a casa, Usui logra ver entre los arbustos a una chica idéntica a Karin mordiendo a una víctima. Claramente no era nuestra waifu, pero solamente para aclarar, no era nuestra waifu sino era otra cosa. Horas más tarde, en la mansión, Carrera le explica a su hija que por culpa de una torpeza de su padre, la diableza había despertado. Ese nombre sonaba aterrador, pero en realidad se trataba de Elda Maka, la abuela de Henry, una vampira legendaria que había llegado a Japón hace más de 200 años, y que tras formar su linaje, decidió enterrarse para dormir un par de siglos. El motivo de su encierro no era del todo místico. Elda y Carrera se odiaban, y cada vez que se cruzaban, terminaban discutiendo o peleando, así que el ambiente familiar prometía ser un completo desastre. Con todo esto claro, Karin entiende que su abuela no puede enterarse de nada, ni de su condición especial, ni de su relación con Usui, ni siquiera de que asistía a una escuela humana. Si Elda lo descubre, el caos sería inminente. La anciana pertenece a la vieja escuela de vampiros y su visión del mundo era tan anticuada que no entendería nada de lo que su nieta hace. Pero por más que Karin intenta actuar normal, comete un error, ya que olvida esconder su uniforme escolar, y Elda, curiosa, decide que quiere visitar esa escuela para ver si es que encuentra algo interesante. El problema es que esta misma semana justo los estudiantes tienen permiso para quedarse hasta tarde preparando el festival, justo cuando Elda puede moverse libremente bajo la noche japonesa. Mientras tanto, Karin intenta aprovechar los pocos momentos de tranquilidad para disfrutar su adolescencia y pasar un tiempito con Usui, ya que últimamente apenas habían podido verse. Sin embargo, su plan romántico se derrumba cuando descubrimos que Elda ya había llegado a la escuela, seduciendo sin esfuerzo a varios estudiantes con su encanto sobrenatural. Puede que no tenga el cuerpo más imponente, pero su mirada hipnótica y presencia letal eran suficientes para doblegar a cualquier alumno. Y pues con esto, la ciudad empieza a sentir nuevamente el regreso de la verdadera diableza Maka. Incluso Usui cae bajo el control mental de Elda, la abuela vampira. Pero por suerte Anju ya se había dado cuenta de su plan desde el inicio y llega justo a tiempo para salvarlo antes de que se convierta en uno más de sus sirvientes. Este gesto, sin embargo, despierta la sospecha de Elda sobre lo que realmente estaba pasando en su familia, y sobre todo sobre la relación entre Karin y ese humano misterioso. Para colmo, más tarde esa misma noche, Boogie, la marioneta de Anju, suelta por accidente el nombre de Usui, confirmando que había algo importante que todos estaban intentando ocultar. Hasta aquí parece que Elda era tan cruel y despiadada como contaban, pero bajo toda esa frialdad se escondía una historia de amor trágica que explicaba por qué se había vuelto así. Hace siglos, cuando los vampiros aún vivían entre la nobleza, Elda se enamoró de Alfred, un joven humano que creía en un futuro donde humanos y vampiros pudieran convivir sin miedo ni odio. Era un tipo bastante valiente que incluso se enfrentó a las ideas retrógradas de su propio padre, con tal de defender su relación con ella. Durante un tiempo todo marchó bastante bien, hasta que llegó el verdadero problema. Elda no sabía cómo alimentarse sin dañar a nadie, ya que recordemos que los vampiros no solamente chupan sangre, también absorben las emociones de sus víctimas. Si muerden a alguien lleno de amor, esperanza o felicidad, le van a robar literalmente su humanidad. Un día, mientras que paseaban juntos, Elda se dio cuenta de que su sabor favorito era el amor, y justo cuando estaba a punto de morder a Alfred, el único hombre que había amado logró detenerse. En vez de hacerlo, reprimió sus impulsos y lloró de impotencia, sabiendo que su deseo podía destruir lo más valioso que tenía. Pero la tragedia no terminó ahí, ya que el padre de Alfred descubrió la relación y, temiendo por su hijo, prohibió su encuentro, amenazando con matar a Elda si es que volvía a acercarse.
Ella lo esperó por años, segura de que él regresaría, pero Alfred nunca volvió, así que con el corazón destrozado y sin saber la verdad, Elda se hundió en la oscuridad. Se volvió un monstruo que cazaba parejas enamoradas, robando el amor que ella misma había perdido. Su furia llenó el pueblo de miedo y con el tiempo organizando una cacería para acabar con la diableza. De aquella noche solamente recuerdo una imagen: Alfred sacrificando su propio amor para darle la oportunidad de escapar. Desde ese momento, Elda Maca dejó de tener un corazón, o al menos uno capaz de sentir como antes. Así es que nació la leyenda de la Diableza, un alma inmortal que tras perder su amor decidió beberse los sentimientos de los demás para llenar el vacío que nunca volvió a sanar. A la mañana siguiente empezó el festival cultural y de arranque tenemos buenas noticias, ya que la casa del salón era un éxito total, sobre todo gracias a los ojos de pez muerto de Usui, quien le daban el toque perfecto al susto. Sin embargo, eso era lo de menos, ya que lo realmente importante era lo que pasaba antes de que Karin salga a su casa. Elda le advierte que hoy no descansaría hasta quitarle la última gota de sangre y de amor al prota. Con eso en mente, Karin decide no separarse de Usui ni un segundo, tanto para protegerlo como para aprovechar una especie de cita encubierta en medio del festival. Aunque ninguno se atrevía a decirlo abiertamente, estaba más claro que los dos sentían algo bastante fuerte el uno por el otro. Conforme cae la tarde, la situación se vuelve más peligrosa. El sol desaparece y Elda ya estaba libre para hacer de las suyas, cazando a las parejas de estudiantes que se encontraban entre los arbustos. Afortunadamente, Karin logró interceptarla justo a tiempo antes de que ponga sus manos, o mejor dicho, sus colmillos sobre su plato principal. Sin miedo, nuestra waifu se enfrenta a su abuela y le confiesa abiertamente que estaba enamorada de Usui, que sabe lo arriesgado que es amar a un humano, pero que no piensa renunciar a lo que ella sentía. Elda, sorprendida por su atrevimiento, no alcanza a responder antes de que Usui llegue corriendo, y el solo hecho de verlo provoca que Karin se sobrecargue de sangre. Por más que intenta controlarse, termina desmayándose con una hemorragia nasal brutal que deja a todos en shock. Elda, viendo esto, se convence de que debe de eliminar los sentimientos de amor del prota para así evitar una tragedia. Pero la cosa cambia por completo cuando Usui se planta frente a ella y le dice que puede intentarlo todas las veces que quiera, ya que nada cambiará porque su futuro lo decidirán solamente él y Karin. Estas palabras logran tocar el corazón marchito de Elda, que recuerda a Alfred, el amor de su vida, diciéndole algo muy parecido siglos atrás. Esta memoria le devuelve un poco de la humanidad que creía perdida. Justo cuando la tensión estaba al máximo, Winner aparece para meter su cuchara con otra de sus clásicas tonterías, rompiendo el momento, y pues de paso aligerando el ambiente. Al final, Elda se da por vencida, reconociendo que quizá este humano no era tan malo como pensaba, sobre todo al verlo proteger con tanto cariño a su nieta. Antes de irse, Elda dijo una carta donde explica que viajará por el mundo en busca de una posible cura para la condición de Karin. Esta no promete nada, pero asegura que si existe una solución, la va a encontrar aunque le tome siglos. A la mañana siguiente, toda la familia de Karin seguía procesando el caos del día anterior. Entre todos, Ren fue quien quedó más incómodo con el resultado, ya que su forma de ver la vida seguía siendo la misma: fría, superficial y con la idea de que los humanos no son más que simples objetos desechables. Pero pues esa manera de pensar tenía un origen más profundo, uno que se remonta también a su adolescencia, cuando tenía unos 14 añitos. En esta época, al igual que Karin, Ren asistía a la escuela fingiendo ser un estudiante normal. Sin embargo, su verdadera intención era encontrar presas fáciles para drenarles la sangre y practicar su habilidad de borrar recuerdos. Todo cambió un día cuando conoció a Makoto Fukitani, un compañero con el que compartía habitación. Makoto era un chico con rasgos delicados y una actitud bastante femenina, algo que despertó una curiosa atracción en Ren, y aunque intentaba ignorarlo saliendo con otras chicas, no podía dejar de pensar en él. Con el paso del tiempo, su convivencia diaria hizo que ambos se volvieran inseparables. Los dos compartían un mismo deseo: el ser libres y escapar de las normas que los rodeaban. Este sentimiento de afinidad, sumado al sabor del estrés que tenía la sangre de Makoto, hizo que Ren empezara a sentir algo más allá de la simple curiosidad, algo parecido al amor. Sin embargo, su historia dio un giro oscuro, ya que un día Makoto fue secuestrado por miembros del consejo estudiantil, quienes intentaron chantajear a Ren. Fue entonces cuando él se dio cuenta de lo mucho que lo valoraba y del vínculo especial que habían construido. Por primera vez, un humano le importaba de verdad. El problema fue que justo después de rescatarlo, Ren descubrió una verdad que lo destrozó, ya que Makoto no era una chica como él había creído todo este tiempo, sino un chico con apariencia femenina. Esta revelación rompió por completo el pequeño rastro de humanidad que le quedaba. Desde entonces, Ren decidió enterrar sus sentimientos y volvió a ser el vampiro cruel y vacío que veía a los humanos como simples juguetes. Pero más allá de esto, el trauma lo marcó profundamente. Transformó el amor que sintió en odio, un odio que se extendió hacia todos los hombres y que en el presente explica por qué no soporta ver a Usui tan cerca de su hermana. En pocas palabras, nunca
nunca aceptó que era Gatorade. Por más que Ren había intentado separarlos una y otra vez, no lo había conseguido. Y lo irónico es que la situación se le complicaba justo ahora que llegaba la época de Navidad. La ocasión perfecta para que Karin y Usui pasen una cita juntos o al menos intercambien un regalo en Nochebuena. Sin embargo, este simple detalle no era tan fácil como parecía, ya que Karen todavía le daba vueltas a las palabras que su abuela le había dicho durante el festival cultural. Y Usui, por su parte, también dudaba de si su relación con ella era lo correcto para su futuro. Aún así, nuestra waifu no quería dejar pasar la oportunidad, así que dedicaba horas a crear con sus propias manos un regalo especial, algo pequeño pero lleno de significado. Cuando llega el gran día, ambos comienzan la jornada trabajando juntos en el restaurante, repartiendo las ofertas navideñas. Pero pues lo más importante no ocurre en el trabajo, sino en la conversación que tenían mientras que caminan de regreso. Por primera vez, Usui abre su corazón y habla sinceramente sobre su familia y especialmente sobre su padre. Y aunque siempre lo considero un hombre despreciable que abandonó a su madre, admite que las cosas cambiaron desde que conoció a Karin. Ella, con su forma de ser, le enseñó a mirar la vida con otros ojos. Le confesó que cuando estaba a su lado, las preocupaciones se desvanecían y que su cuerpo, sin darse cuenta, le pedía seguir viéndola como si su presencia lo mantuviera en paz. Estas palabras son justo lo que Karin necesitaba para reunir el valor que le faltaba. En un momento lleno de ternura, le entrega el regalo en el que tanto se había esforzado, un pequeño símbolo del cariño y esperanza que siente por él y del futuro que ambos sueñan construir juntos. Por otro lado, Karin disfrutaba su cita con Usui. Entonces Anju empezó a experimentar cambios extraños en sus emociones. Sus sueños se volvieron más intensos y su control sobre los poderes comenzó a debilitarse. Desde que Karin se había hecho más amiga del prota, esta pequeña había sentido una incomodidad que nunca se atrevió a admitir. Su personalidad reservada la llevó a guardarse todo y fingir que nada pasaba. Pero lejos de desaparecer, estos sentimientos solamente crecieron con el tiempo. Aún así, Anju decidió ignorarlos y concentrarse en ayudar a su hermana, apoyándola en todo y preparando los detalles para que su cita saliera perfecta. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo estaba cambiando entre ellas y que tarde o temprano tendrían que separarse. El único consciente de lo que realmente ocurría era Boogie, su inseparable marioneta, quien notaba lo mucho que se esforzaba por priorizar la felicidad de Karin antes que la suya propia. Es así como la mañana siguiente, Anju salió de su casa junto a su hermana, pero antes de la cita, Karin había quedado en encontrarse con Maki. Lo que no sabía de esta reunión es que se tornaría en algo mucho más oscuro. Días atrás, durante la noche de Navidad, Maki había intentado confesar sus sentimientos a Winner con un regalo, pero él, con su típica torpeza, la había rechazado sin pensar, rompiéndole el corazón en plena calle. Anju, quien al parecer ya estaba al tanto de todo, había enviado pequeños murciélagos por la ciudad para vigilar lo que ocurría con las personas cercanas a su familia. Gracias a esto supo lo que pasó con Maki y decidió ir a verla. Al principio la conversación fue tranquila, pero poco a poco se revelaron las verdaderas intenciones de su visita. Más tarde, cuando Karin llegó al parque, se encontró con una escena desgarradora. Su hermana estaba cubierta de sangre y Maki yacía inconsciente con el cuello lleno de marcas. En ese momento entendió que Anju ya no era una niña. Su transformación en vampiresa había comenzado. Su primera víctima no fue elegida al azar. Anju quería descubrir el sabor de la sangre que la traía y eligió a Maki porque representaba a la perfección la envidia y los celos, estas emociones que ahora alimentaban su cuerpo. Lo peor vino después, en medio del caos, ya que las palabras de Anju se volvieron crueles, y sin darse cuenta, hirió profundamente a su hermana. Karin, entre lágrimas, le gritó que lo odiaba por haberse convertido en un monstruo sin corazón. Desde ese momento, todo se vino abajo para las dos. Boogie, su fiel compañero, dejó de hablar, y Karin, destrozada por lo que acababa de presenciar, recibió un último mensaje de su abuela, uno que cambiaría por completo su destino y el de su extraña condición. Para ponerlo en contexto, Elda finalmente había encontrado la manera de convertir a su sobrina en una vampiresa completa, sin fallas ni debilidades. Sin embargo, lo que en teoría debía de ser una buena noticia para Karin, terminó convirtiéndose en su mayor tormento. No sabía qué hacer con semejante decisión, ni si es que aceptar su destino era realmente lo correcto. El impacto fue tan grande, abrumada por la noticia, que Karin se olvidó por completo de su cita con Usui. Él, fiel a su palabra, le esperó durante horas bajo la nieve, sin saber qué había ocurrido. El destino una vez más jugó en su contra, y aunque estuvieron increíblemente cerca uno del otro, no lograron encontrarse. Mientras tanto, en otro rincón de Japón, la situación se complicaba aún más. Víctor Sinclair, el abuelo de Winner, había llegado al país. Y a diferencia de su nieto atolondrado, este anciano sí que era un auténtico cazavampiros, uno que había enfrentado y exterminado a incontables criaturas a lo largo de su vida. Su objetivo era claro, eliminar a todos los monstruos que se cruzaran en su camino, y pues los macas estaban en su lista. Víctor poseía un artefacto especial capaz de rastrear la presencia de los vampiros, y gracias a esto, su camino volvió a cruzarse con el de Elda.
Ambos ya se habían conocido meses antes, durante la búsqueda de la cura para Karin, aunque en esta ocasión su enfrentamiento pues quedó inconcluso. Ahora, sin embargo, el viejo cazador no pensaba dejar cabos sueltos. Así que frente a frente, Víctor declaró que su objetivo final era aniquilar a toda la familia de Maka, lo que provocó la furia de Elda, quien juró que no permitiría que un simple humano destruyera la paz de su linaje. Pero lo más cruel vino después, ya que en medio del enfrentamiento, Víctor le reveló toda la verdad a su nieto. La vampiresa que lo mordió aquel día de verano, la figura que él recordaba como la mujer de sus sueños, no era otra que Karin Maka. Esta revelación destrozó el corazón de Winner, quien no podía creer que aquella chica a la que tanto había idealizado fuera la responsable de su trauma también. Sin embargo, a pesar del dolor, no pudo levantar el arma contra ella. Entre lágrimas se armó de valor para enfrentar a su abuelo y decirle que jamás mataría a la chica que fue el amor a primera vista, ya que aunque el destino dijera que eran enemigos, para él, Karin seguiría siendo la mujer que iluminó su vida. Sin más que decir, Elda decide enfrentar al cazavampiros para ganar algo de tiempo y permitir que su nieta escape. Pero pues a estas alturas de la historia, Karin ya no sabía dónde ir. En casa todo se sentía muy tenso y con Usui la situación pues no era mejor. Su corazón le decía que volver con él solamente le causaría más problemas y quizá más dolor del que ya habían soportado. En medio del caos, ocurre algo inesperado. Ren, quien hasta ahora había mantenido su orgullo por encima de todo, decide buscar a Usui. Su intención no era pelear, sino unir fuerzas para encontrar a Karin, quien sin que ellos lo sepan, se habían refugiado en la casa de su mejor amiga Maki. Mientras tanto, el prota empieza a asimilar todo lo que había aprendido del mundo de los vampiros. Poco a poco, las piezas se encajan y entiende que los humanos y los vampiros viven en realidades completamente diferentes, y que por mucho que lo deseen, ambas especies están condenadas a destruirse si es que intentan coexistir. A pesar de la gravedad de todo, Maki, con su corazón noble, intenta devolverle un poco de alegría a su amiga. Sin decir nada, le invita a salir de paseo, aunque en el fondo sabía que esa cita improvisada era solamente una excusa para darle un respiro y subirle el ánimo. Pero pues Maki no necesitaba palabras para entenderla. Sabía que lo único que Karin necesitaba era volver a ver a Usui, hablar con él y aclarar lo que sentía antes de que el miedo o la culpa la consuman por completo. Por su parte, Usui tampoco le estaba pasando tan bien que digamos, ya que aún tenía frescas en la mente las palabras de Elda sobre la posibilidad de convertir a Karin en una vampiresa real, algo que lo dejó completamente confundido, ya que no sabía si es que debía protegerla o alejarse de ella para siempre. Justo en ese momento, Ren aparece frente a él, aunque por un instante parecía que el encuentro iba a terminar en una pelea. De repente todo cambia cuando Ren deja el orgullo a un lado y le dice la verdad. Este no había venido a pelear ni a vengarse, solamente quería recuperar a su hermana menor y asegurarse de que no vuelva a sufrir por culpa de los humanos. Sus palabras retumban en el corazón del prota, quien por primera vez se da cuenta del peso que había tenido en la vida de Karin, y es justamente por eso que cuando por fin logra reunirse con ellas horas después, toma la decisión más dolorosa de su vida. Entre lágrimas y con la voz quebrada, Usui le dice que lo mejor es separarse, ya que aunque se amen, su destino no les permitiría ser felices juntos, ya que, al final, amar a alguien también puede significar dejarlo ir. Antes de despedirse, Usui le deja bien claro a Karin que esta decisión no la había tomado por cobardía, sino por el bien de ambos, y sobre todo por el bien de su familia. Al rato vemos que efectivamente los padres de nuestra waifu estaban bastante preocupados por ella, intentando mantener la calma en medio del caos, mientras que buscaban la forma de asegurarse un futuro estable, incluso si esto significaba dejarla marchar. Anju, en cambio, seguía atrapada en su propia tormenta emocional. Su rebeldía no era simple berrinche, ya que pues su corazón no sabía cómo lidiar con la soledad, y mientras que todos intentaban recomponerse, ocurre lo impensable. Karin acepta la cura para su enfermedad y dice sin dudar que quería convertirse cuanto antes en una vampiresa real, en una más de su linaje. Pero como siempre nada puede salir tan fácil, para llevar a cabo el ritual de renacimiento, deben regresar al lugar donde ella despertó por primera vez sus instintos. El mismísimo sitio donde mordió a su primera víctima, el lugar donde su historia con Winner comenzó. Las cosas de repente se complican cuando justo mientras la familia Maka preparaba su viaje, una oscura presencia se hace sentir en la distancia. Era Víctor Sinclair quien había regresado, y esta vez no venía solo, ya que traía consigo todo su arsenal de cazavampiros, decidido a exterminar por completo el clan de los Maka. Como era de esperarse, Elda es la primera en actuar, y con el orgullo y la fiereza que siempre la caracterizaron, sale a enfrentarlo sin pensarlo dos veces, no solamente para tener su revancha, sino también para darle tiempo a Henry de escapar con Karin. Lo que nadie se esperaba era la revelación que vendría a continuación, ya que Víctor es descendiente directo de Alfred, aquel humano que alguna vez le robó el corazón a la abuelita Maka.
El apellido Sinclair volvía a cerrar el círculo de una tragedia que había pasado de generación en generación. Y así como si el destino quisiera repetir su cruel historia, Elda vuelve a perderlo todo. A pesar de luchar con todas sus fuerzas, su propio corazón, ese que una vez fue símbolo de amor, termina convirtiéndose en su condena. En su último aliento, deja atrás no solamente su vida, sino también el peso de su pasado, con la esperanza de que su sacrificio sirva para limpiar los errores que alguna vez cometió. Mientras tanto, Maki también termina enterándose de toda la verdad sobre su mejor amiga, y aunque su mundo se desmorona al descubrir que Karin siempre fue una vampiresa, no duda ni un segundo en defenderla, asegurando que nada de esto cambia realmente lo que importa, ya que Karin seguía siendo ella misma, la chica con un corazón más humano que muchos humanos. A la par, Fumio, la madre del prota, también empieza a conectar las piezas, ya que después de ver a su hijo tan apagado, tan diferente, comprende que detrás de todo este silencio había algo más profundo que un simple amor adolescente. Así que, sin decirlo directamente, decide empujarlo suavemente a ser sincero con sus sentimientos, y sobre todo a no rendirse con el futuro que aún podía tener con la chica que amaba. Para ese punto de la historia, era obvio que las cosas no iban a ser sencillas. Karin ya estaba en el lado donde todo comenzó, preparándose para el ritual de renacimiento, ese que iba a definir su destino de una vez por todas. Sin embargo, por más oscuro que pareciera el panorama, el destino todavía tenía guardados algunos refuerzos inesperados, ya que así de la nada, aparece Winner montado en un caballo, quien había decidido llevar a la prota hasta el lugar donde su historia con Karin empezó. A pesar de los obstáculos y del pequeño encontronazo que tuvieron con Ren en el camino, Anju logra llegar justo a tiempo para rescatar al único humano capaz de salvar a su hermana. Mientras tanto, en el lago, Henry y Carrera ya habían comenzado el ritual. El ambiente se tornaba cada vez más denso. Las nubes cubrían la luna y una energía antigua recorría el aire. Pero como era de esperarse, el destino volvió a jugar en contra, ya que vemos que Victor Sinclair hace su reaparición, decidido a terminar a lo que empezó en la mansión Maca. Lo que ocurre después de esta escena es tan brutal como desgarradora. Uno de los miembros de la familia caen inconscientes en medio de la batalla. Primero Carrera, luego Henry y finalmente los dos únicos hermanos que Karin tenía. Este fue el punto de quiebre, el instante en que algo dentro del Otso cambió para siempre. Con la mirada vacía y el corazón hecho pedazos, Karin libera su verdadero instinto vampírico, desatando una fuerza tan descomunal que ni siquiera la mismísima Elda habría podido contener. La ira, el dolor y el amor reprimido se mezclan dentro de ella hasta transformarla en una vampiresa temible, mucho más poderosa que cualquier otra que haya existido nunca. Víctor, con todo su arsenal y su orgullo de cazador, termina arrodillado frente a la criatura que juró destruir, y justo cuando la sangre estaba por cubrirlo todo, Uzui aparece. Sin miedo ni duda se acerca a ella, la toma entre sus brazos y le recuerda quién es en realidad. Fue en ese instante cuando Karin entre lágrimas lo muerde, y con esa mordida el círculo se cierra. Así, al fin se transforma en algo completamente distinto. Una promesa, la promesa de que incluso entre la oscuridad y la luz, su amor puede existir. En resumen, cuando un vampiro muerde a un humano, este puede terminar convertido en uno más de su especie. Pero si ese humano acepta la sangre sin miedo, sin rechazarla, el vínculo se convierte en un lazo inquebrantable. Un pacto que pues unía dos almas sin alterar su naturaleza. Y esto pues fue exactamente lo que pasó. Mejor dicho, un guionazo. Uzui no se transformó, pero finalmente entendió lo que había estado buscando todo este tiempo. Que amar a Karin nunca fue un error, sino el destino que había estado esperando. Poco después descubrimos que la familia de nuestra waifu nunca murió, sino que simplemente quedó inconsciente tras la batalla. E incluso Víctor había sobrevivido, aunque con un pequeño detallito, ya que le chuparon tanta sangre que terminó siendo literalmente un hombre nuevo. ¿What? Y así pues, después de tanto sufrimiento, lágrimas y promesas rotas, Karin y Uzui logran dar el paso que tanto habían esperado. Su relación, que alguna vez pues fue imposible, y por fin se convierten en la prueba viviente de que el amor puede vencer cualquier maldición. Así que pues el tiempo pasa y vemos que Karin está más feliz que una lombriz, ya que por más que todos le decían que nunca podría relacionarse con un humano, al final le valió 3 hectáreas y logró su cometido. Y listo gente, pues así es como termina todo lo que he animado del anime de Karin. Como siempre intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!